Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí para compartir esta tarde muy especial, muy especial por muchas razones. Y entre otras razones, yo quiero antes que nada agradecer a la Fundación de Amigos del Museo del Prado que cuenten conmigo una vez más, y en este mes de noviembre en que justamente el Museo del Prado celebra los 200 años de su inauguración. Y este mes de noviembre en que también hace un año que Paco Calvo Serrayer nos ha dejado y que su presencia pues sigue ahí viva, con todo el calor y con todas las ideas que nos transmitió. Entonces, desde ese punto de vista del Museo del Prado, pensando en el tema de las pasiones, nos hemos permitido, de entrada en este juego que siempre hacemos entre la pintura, lo que es la música y lo que es el sustrato más o menos literario o histórico, todas las ilustraciones los ejemplos pictóricos que vamos a tener un poco como complemento para ver en la pantalla, todos, absolutamente todos, menos uno, son cuadros del Museo del Prado. Son cuadros del Museo del Prado porque hay una riqueza de cuadros ligados a la Pasión de Cristo y a los episodios alrededor de la Pasión que son verdaderamente asombrosos, como van a darse ustedes cuenta. Muchos los conocerán, por supuesto, y algunos pues son pequeñas joyitas que están por ahí medio ocultas en los sótanos del museo y que un experto como Andrés Domínguez, que está en la sala y demás, pues me ayudó a buscar y a seleccionar para esta charla de hoy. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, un poco en este anticipo de lo que este encuentro, esta charla pretende ser, pues claro, hablando de las pasiones, pues qué duda cabe que las pasiones en música, que uno cita la palabra pasión y empieza a pensar en música, y por las razones que sean, porque sí, o por razones lógicas, o por méritos, o por lo que sea, hay un nombre que salta inmediatamente a la memoria, que es el nombre de Johann Sebastian Bach. Porque claro, ahí está esa Pasión según San Mateo como una de las joyas de la historia de la música, y la Pasión según San Juan, y lo que supone la síntesis de todo un recorrido histórico que verdaderamente es un recorrido que él aglutina, sintetiza y llega a unos niveles de maestría, de complejidad y de humanismo verdaderamente asombrosos. Con lo cual, Bach va a ser el segundo punto de los tres en que vamos a dividir esta charla, encuentro, diálogo, vamos a llamarlo de una forma así genérica y abierta, pero vamos a hablar también un poquito de lo que es el antes de Bach y después de Bach, de lo que es el después de Bach, con 4 pasiones que se han compuesto en los años 2000, 2001 y que proceden de países tan diferentes como China, Argentina, Alemania y la Rusia, pero de la zona tártara. Además, pasiones, todas ellas escritas en su idioma correspondiente, sea alemán, español, inglés, la china, y luego en ruso tártaro, la de la compositora rusa. Esto para ver un poco la evolución y en el momento en que las pasiones se sitúan en la actualidad. Todas ellas, por supuesto, con cuadros del Prado de fondo. Entonces, en la primera parte, en el antes de Bach, vamos a hacer como 2 pequeños comentarios con 2 ilustraciones musicales y pictóricas, porque creo que son oportunos para situarnos. No son todavía el grado de las pasiones de Bach, pero las pasiones en sí es un género, por así decirlo, o la tradición de las pasiones se remonta al siglo IX, al siglo X, introducidos en la liturgia católica simplemente como lectura, sin más. Luego se fueron poco a poco complementando con algo de canto, conforme los siglos avanzaban, se fueron haciendo mucho más complejas y al final llegaron a la situación que el propio Bach aglutinaría en su resumen. Pero hay 2 comentarios o 2 primeros ejemplos, uno ligado a España y otro ligado a Italia, que me parece que son interesantes de exponer para irnos metiendo un poco en el tema. El ligado a España es del siglo XVI, en concreto, de finales del siglo XVI, porque en la época dorada de nuestra música, que fue la época de la polifonía renacentista, la época de Tomás Luis de Victoria, de Francisco Guerrero, de Cristóbal de Morales,
pues también varios de ellos escribieron sus pasiones. No unas pasiones con el argumento al estilo del drama musical que hacía Bach, pero sí esas pasiones un poco como de cánticos de Semana Santa. De hecho, en 1585, Tomás Luis de Victoria compuso una pasión según San Mateo y una pasión según San Juan. Y en el caso de Francisco Guerrero llegó a hacer hasta 5 pasiones distintas en todo eso. Entonces vamos a escuchar, así de entrada, porque es muy importante en estas reuniones, la música de las pasiones desde los orígenes, siempre los días de la Semana Santa a la que están fundamentalmente más ligadas, siempre había un día de la semana para cada pasión. Domingo de Ramos para la pasión según San Mateo, el martes para la pasión según San Marcos, el miércoles para la pasión según San Lucas y el viernes para la pasión según San Juan. Por eso, tanto la del Domingo de Ramos como la del Viernes Santo son las más extendidas, las más populares, las más conocidas, las más famosas. Entonces vamos a escoger de Tomás Luis de Victoria, en concreto, y de esos cánticos de Semana Santa, más que de las pasiones, un ejemplo que se llama Tenebre Fapte Sun, para ambientarnos en que realmente hay 2 frases muy importantes que nos sirven para irnos metiendo en el tema. Una, el coro que lo va a cantar es un coro de londinense dirigido por Bruno Turner. Los ingleses son unos maestros absolutos en el canto polifónico renacentista. Y las 2 frases en este Tenebre Fapte Sun que vamos a escuchar, que va a decir, que van a cantar el coro, una de ellas es una frase tan famosa como aquella de Padre, ¿por qué me has abandonado? Y la segunda, inmediatamente después, o unos segundos después, o un minuto después, en la muerte, es Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pater in manus tuas commendo spiritum meum. Entonces, la ilustración que vamos a utilizar es una ilustración que nos vamos a permitir hacer un homenaje a la pintura española por medio de 4 cuadros relacionados con la Pasión, que son los que ven aquí, quizá algunos no tan conocidos como otros de los que iremos viendo a lo largo de la tarde. Son cuadros todos entre 1460 y 1500, la crucifixión de Juan Sánchez, es aquel que está en el fondo, que hasta cierto punto es el espíritu hispano-flamenco ligado a una región como Burgos. El segundo cuadro, la crucifixión de Martín Bernat, está ligado pues, a Zaragoza. Él fue alumno de Bartolomé Bermejo e hacía este tipo de pasiones ya en España. El tercero, el del maestro don Álvaro de Luna, esta Lamentación que tenemos aquí, está ligado a Toledo, es decir, a la zona castellana y demás. Y el cuarto, de Rodrigo y Francisco de Osona, El Prendimiento. Hay varios cuadros en el Prado, y no solo este, del padre e hijo de Osona, Rodrigo y Francisco, muy parecidos a veces en la pintura, y por eso se les pone el nombre un poco por duplicado, Rodrigo y Francisco, son ligados a Valencia, con lo cual vamos a empezar en plan español al máximo, presumiendo ya de entrada de estas pinturas maravillosas y de esa música que van a oír de fondo.
Bueno, es un lujo absoluto siempre escuchar la música de Tomás Luis de Victoria, ese gran compositor junto con Palestrina, en que realmente la componente espiritual, la componente religiosa, por encima de todo tipo de creencias, luce con una belleza estética verdaderamente, como pueden comprobar, inconmensurable. Y hacerlo con estos cuadros de fondo de aquí, de autores españoles en el siglo XV, pues me parece a mí que es un buen territorio para irnos ambientando en lo que es este tema de las pasiones, en la música. El segundo comentario que les quería hacer es un comentario que viene de Italia, ya no en el siglo XVI, sino nos vamos a ir al siglo XVII. Y vamos a poner el ejemplo, el comienzo de una pasión que se compuso en el año 1685, que fue el año en que nació Bach. Es un poco preparando el terreno. De Italia siempre ha sido el compositor que más fama ha tenido por su pasión, ha sido un palermitano, siciliano, Alessandro Scarlatti, pero este año, de repente, en Italia ha habido una especie de explosión de pasiones por todas partes. En festivales como el de Matera se han puesto pasiones como la de Giovanni Maria Travacci, en Utrecht también, y sobre todo ha corrido una noticia verdaderamente que ha dejado pues un poco conmocionados a los que están metidos en este mundo de las pasiones y en este mundo de la recuperación histórica de las pasiones, que ha sido que se han descubierto 4 pasiones, 4 de Gaetano Veneziano, 4 en ese archivo, biblioteca tan misterioso como es el Girolamini de Nápoles, y estas 4 pasiones que se han descubierto de Veneziano, unidas a una de las que hemos escuchado un ejemplo, pues han causado pues una cierta, son pequeñas por lo que he oído, una cierta revolución en Italia, en el sentido de caramba, Veneziano, que es un músico que nació en Bari, cerca de esa zona del sur, donde todo esto, este mundillo de la música florecía, quizá porque todavía el mundo napolitano, con sus ramificaciones o con sus colaboraciones del sur sicilianas, tenía también ese tercer punto de apoyo con el virrey de Nápoles en España y todo esto. Y entonces ahí lo de el toque un poco de Veneciano, pues siempre se beneficia de todas estas componendas y de todas estas mezclas. Curiosamente, esta misma tarde, después de las 4, he recibido un email de Nápoles anunciándome que de esas 4 pequeñas pasiones de Veneciano se harán el año que viene en Sevilla, el 27 de marzo, y en Cuenca en el año 2021. Con lo cual, como actualidad, y me ha mandado el email, quien las va a dirigir, que es a quien le van a escuchar ustedes dirigir ahora este comienzo de la Pasión según San Juan, ya conocida y ya grabada de Gaetano Veneziano. Una pasión grabada por el grupo Capella Neapolitana, dirigida por Antonio Florio, y curiosamente el disco es una grabación hecha por un sello español que es el sello Glosa. Esa interpretación, la única que vamos a escuchar con instrumentos originales y ritmo, pues un poco actual, en que se escucha bastante bien, como verán, al evangelista. Vamos a escuchar el principio, nada más, se escucha al evangelista pues contando pues todo esto en aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, de la pasión, lo clásico, un poco de las pasiones, pero para que vean un poco la atmósfera y el principio de todo esto, vamos a escucharlo y situar que todavía no es el mundo de Bach, pero es un mundo del 17 italiano. La Pasión se estrenó en Nápoles y vamos a acompañarla aquí con 2 cuadros italianos, uno de Rafael, muy conocido, La caída en el camino del Calvario, y otro de Vincenzo Campi. Rafael era de Urbino, Vincenzo Campi de Cremona, y el mundo pues un poco italiano palpita un poco en la correspondencia de esta música y de estos autores. Passione
Bueno, se hacen una idea un poco en la alegría interpretativa, con instrumentos originales de época, y en el Evangelista, cosa que es una cosa bastante atípica, y ya históricamente, y desde luego, cuando entremos en las pasiones de Bach, es un contratenor Rafael EP. Bueno, esto nos sirve un poco para introducirnos en las pasiones de Bach, que tienen mucho que ver con el momento en que fue nombrado, en el año 1723, cantor de la Escuela de Santo Tomás y director musical de Leipzig. Bach es Leipzig, dicen a veces sus seguidores y los de Leipzig, enamorados y asombrados y admiradores de Bach. Pero efectivamente, el estar en Leipzig desde 1723 hasta el último año de su vida, en 1750, marcó por completo todo este mundo y toda esta dedicación a las pasiones. La primera de todas ellas, la Pasión según San Juan, se estrenó en el año 1724 en la iglesia de San Nicolás. Luego habría bastante más pasiones, versiones según San Juan, pero esta fue la primera. Y la primera, según se dice, según San Mateo, fue en el año 1729, aunque algunas teorías dicen que ya se había puesto antes otra versión en 1727. No vamos a entrar en estas consideraciones, pero sí, por lo menos, en el fijar que en esa década, 1724 y 1729, las dos pasiones más famosas de Bach, una en la iglesia de San Nicolás y otra en la iglesia de Santo Tomás, y las dos en día de Viernes Santo, salieron a la luz. Luego Bach se dice, lo que pasa es que no están conservadas con la pulcritud que están la de San Juan y la de San Mateo, que hizo una pasión que de cuando en cuando se programa por ahí, según San Marcos, y que trabajó en una según San Lucas, pero bueno, ya queda más en ese terreno de recuperación musicológica. Lo que la historia nos permite hoy gozar, saber y disfrutar, y ver, por supuesto, y escuchar, son las pasiones según San Mateo y según San Juan. Y nosotros nos vamos a centrar, más que en ir variando entre las dos, vamos a centrarnos en la Pasión según San Mateo, quizá porque es la obra pues, más conocida, más sosegada de las dos, más profunda, más espiritual y desde luego la que está, por muchas razones, en la memoria colectiva. Es una pasión que, para ver cómo es, a grosso modo, está compuesta pues, para dos coros, para gran orquesta, para bastantes solistas que hacen papeles individuales y otros papeles más genéricos, abstractos, como veremos, y que tiene, para ver el modelo de drama musical que supone la Pasión, lo que Bach hace es coger de toda la época anterior, incluso con muchas referencias medievales y del barroco temprano, todas las melodías populares, como se ha teorizado y demás, y ponerlas al servicio de una forma musical, de una arquitectura musical, que en el caso de la Pasión según San Mateo dura entre 3 horas y media y 4 horas. Son 78 números, de los cuales vamos a escuchar alguno. Entonces, el primero de todos, para ir viendo un poco cuáles son los elementos que configuran la Pasión, pues es efectivamente un elemento que es al principio, después de una introducción coral, y la intervención de dos personajes clave, que son el evangelista y Jesús, y una coral. El evangelista, en este primer párrafo, dice: cuando Jesús terminó sus palabras, dijo a sus discípulos. Esto lo vamos a escuchar en una versión, toda la Pasión según San Mateo, los 6 ejemplos que vamos a poner, en una versión del año 1961, histórica, uno de los grandes registros discográficos que está clasificado pues, por todas las casas del mundo, que es la versión dirigida por Otto Klemperer, que es un polaco de Wrocław, pero muy asentado en Alemania, y es una pasión muy clásica, muy lenta, muy meditativa, etc. No es una pasión en absoluto dentro de las tendencias más modernas de la música historicista. A lo que decíamos que el evangelista Peter Pierce dice, Peter Pierce tenor, Jesús, que es un barítono en esta lectura, Dietrich Fischer-Dieskau, dice: bien sabéis que de aquí a 2 días se celebrará la Pascua y que entonces el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Y el coro, o uno de los coros, comenta en una coral: amadísimo Jesús, ¿en qué has delinquido para que recaiga sobre ti tan severa sentencia? ¿Cuál es tu culpa? ¿Qué malas acciones has cometido? Vamos a escuchar este fragmento pequeñito, porque son
como 2 minutos aproximadamente para irnos centrando en lo que es el núcleo que va a estar continuamente en el hilo conductor descriptivo, narrativo de toda la pasión. Lo vamos a escuchar por esta versión que les digo, y de fondo vamos a tener un cuadro de ese gran pintor, que hay al menos 4 grandes cuadros sobre el mundo de las pasiones, que es Antonio van Dyck, La coronación de espinas. Bueno, lo dejamos así porque se nos ha debido de colar otro número, pero sirve para lo que queríamos ver de esta especie de, no del principio, sino de esta especie de diálogo permanente del evangelista contando la historia, lo que está sucediendo, un poco como la novela de lo que está sucediendo, y Jesús sintiendo, padeciendo, poniendo todos sus sentimientos al hilo de lo que el evangelista cuenta. Luego ya escucharemos un coral y un coro con sus diferencias correspondientes, pero antes vamos a seguir un poco con los ejemplos, y dentro de todos estos ejemplos vamos a poner un dueto de soprano y contralto, un dueto verdaderamente extraordinario, en que con acompañamiento de coro directamente, en que el dúo, un dúo formado, imagínense, cantantes tan históricas como Elisabeth Schwarzkopf y Christa Ludwig, y el dúo, ellas van cantando: así es apresado mi Jesús, la luna y las estrellas de dolor se han ocultado, porque mi Jesús ha sido apresado, le llevan, va atado. Y el coro, como contrapunto, va diciendo: dejadle, soltarle, no le atéis, han desaparecido los rayos y truenos del cielo. Oh infierno, abre tu abismo de fuego, destroza, arruina, devora, aniquila con repentina furia al falso traidor, a la sangre asesina. Verán qué fragmento, qué belleza tan inconmensurable tiene este fragmento.
hemos comentado nada, que el cuadro que nos acompaña en este fragmento, So ist mein Jesús nun gefangen, es un cuadro de Juan de Flandes, verdaderamente, a mi modo de ver, excepcional, que está en el Museo del Prado desde el año 2005. Y Juan de Flandes fue uno de esos pintores al servicio de Isabel la Católica y que los últimos 20 años de su vida o más, o veintitantos, de la muerte de Isabel la Católica hasta su fallecimiento en 1519, pues estuvo en Palencia. Y en Palencia pues tenía en la iglesia de San Lázaro varias pinturas y esta es una de las más portentosas en que he querido destacar respecto al dúo de soprano y contralto que hemos visto y el coro, pues un poco la luminosidad que tiene el cuadro en un momento determinado. Es un cuadro que despierta pues el sentido de vitalidad, hasta cierto punto alegría y demás. Porque no he dicho que la mayoría de las voces que están cantando no corresponden a un personaje concreto, son ideas, son sentimientos que se ponen en voz los diferentes cantantes. Entonces, que en algún momento, pues que duda cabe, la voz de Pedro, la voz de Judas, etcétera, está ahí, representado y cantado por los propios personajes, pero normalmente son un mundo más de sentimientos expresados en las voces que están en el reparto. El siguiente ejemplo está todo muy cuidado, como van a ver desde el punto de vista de los acompañamientos instrumentales. Estamos viendo coros que acompañan, orquestas que acompañan, hay varios coros, pero a veces también hay acompañamientos muy sutiles para varios instrumentos, para muy pocos, que cuidan lo que está diciendo el cantante determinado de ese momento. Por ejemplo, uno de los ejemplos es un aria de soprano que está con acompañamiento, que vamos a escuchar, de flautas y dos oboes de caza, da caccia, nada más. Es un aria cantado por Elisabeth Sbarkov, cuyo texto sencillo dice: por amor quiere morir mi Salvador, él que nada conoce del pecado, para que la eterna condenación y el castigo de la justicia no pesen sobre mi alma. Además, la melodía cogida de este aria que tenemos aquí, está demostrado que está inspirado en varias canciones medievales. Schweitzer, por ejemplo, uno de sus libros, Bach el poeta, lo demuestra, que Bach a su manera las transforma y las compone para que suene desde un punto de vista más moderno, no medieval, sino ajustado a los tiempos que corrían. Y de fondo vamos a escuchar, ante esta intimidad de este texto, vamos a ver un cuadro de Sebastiano del Piombo, ya muy veterano, en el Museo del Prado, el Cristo con la cruz a cuestas, que es uno de esos cuadros que, aparte del dramatismo de la figura de Cristo en ese primer plano, pues se ve que en vez de salir en el propio camino del Calvario, está saliendo de casa de Pilatos con el fondo de gente del paisaje, pero que la figura dramática y con los dos personajes que tiene al lado, pues se ve perfectamente reflejada. Escuchamos a Elisabeth Sbarkov.
Hay dos pensamientos, el que yo creo que es oportuno decir en algún momento, puede ser este, sobre la música de Bach. Y la música de Bach, aparte de ser música, es una música que está por encima de todas las ideologías, aunque se dice a veces que es un servicio divino, que es una oración, que se está rezando y que el público está muy concentrado en lo que está escuchando y en el efecto final que tiene esa música. El propio Berlioz lo decía, el público está tan atento que es como una oración a Dios. Y Berlioz decía, Bach es Bach, Dios es Dios. Hay dos testimonios, uno de ellos es de Ramón Andrés, en su libro Johann Sebastian Bach, Los días, las ideas y los libros, que dice, su música penetra con la misma intensidad tanto en las mentes de ideario materialista como en las de sus contrarios. Nietzsche, que sintió una gran emoción al escuchar en Basilea la Pasión según San Mateo, estimó tanto a Bach como un siglo después lo hicieron Gabriel Marcel o Paul Celan. Entre los compositores, Stockhausen o Morton Feldman le han comprendido también como en su momento Stravinsky o Sostakovich. Y un ensayista, como el estadounidense Paul-Henri Lange, en sus reflexiones sobre la música, habla sobre la poesía de Bach, la sinceridad, el carácter investigador y libre o la conjunción de espiritualidad, sencillez y técnica compositiva. Vamos a escuchar en un área de contralto, para terminar los ejemplos individuales, un área de contralto, pero ya contralto, ya no en el sentido solo de la flauta y los oboes de caza. Están los oboes de caza, por supuesto, de fondo también. Está la viola de gamba, pero está ya la orquesta y está un coro en diálogo con la contralta. El texto, en líneas generales, dice, la contralto, mirad, Jesús extiende su mano para abrazarnos, venid. Y el coro dice, ¿dónde? La contralto, a los brazos de Jesús, buscad la redención y recibir misericordia, buscad. Y el coro vuelve a decir, ¿dónde? Y la contralto, en los brazos de Jesús, vivid, pereced, regresar aquí, polluelos abandonados, quedaos. Y claro, Roger van der Weyden aquí de fondo, sin comentarios. Bueno, yo creo que Johann Sebastian Bach, si estuviese aquí con nosotros en la sala, estaría orgulloso de ver las pinturas que hay en este museo, porque son verdaderamente maravillosas para acompañar su música, para verlas, para lo que sea. Importantísimo en Bach, importantísimo, aparte de lo que hemos dicho, de los detalles de los acompañamientos, del grado del perfil que tienen todos los instrumentos musicales, de la fuerza de los coros y de las voces individuales, son los coros.
Y dentro de los coros, en las pasiones, hay siempre el coro propiamente dicho, que es el coro heredado un poco de la tradición de la tragedia griega, el coro aséptico, por así decirlo, y el coral, que el coral es el que está más ligado a la propia tradición eclesiástica de las iglesias, donde esos corales están y que se asimilan por Bach para hacer en un momento determinado lo que es una determinada melodía. Uno de los coros que vamos a escuchar ahora, un coral, nada más producirse la expiración de Jesús, tiene esta letra muy sencilla que dice: cuando yo haya de partir, no te apartes de mí. Cuando yo tenga que sufrir la muerte, ven a mi lado. ¿Cómo la expiración de Jesús, la muerte de Jesús, la podemos acompañar? ¿Con qué cuadro podemos acompañar del Museo del Prado? Pues creo que pueden pensarlo, pero no he tenido ninguna duda que era el momento de Velázquez. Uno de los grandes intérpretes bachianos, el Gustav Leonhardt, gran intérprete, él dijo en cierta ocasión, en una entrevista a un periódico español, que Bach no se podía explicar, que es muy difícil comprender el misterio de Bach, su atracción irresistible. Bach es serenidad, es emoción, es inteligencia, es arquitectura, es todo esto y mucho más. No sé verdaderamente cómo explicarlo, decía Gustav. Bach ponía en música una visión penetrante del mundo. Estudiando la época y las partituras musicales se puede enriquecer algo su comprensión, pero no es suficiente. Bach es un milagro. Vamos a escuchar ya para terminar los ejemplos de Bach, la coral con la que termina el número 78, esta pasión según San Mateo, con un texto: llorando nos postramos ante vuestra tumba para deciros: reposad, reposad dulcemente, reposad, reposad mientras abatidos, reposad, reposad dulcemente. Y en este sentido de serenidad absoluta después de la experiencia musical. ¿Con qué cuadro del Museo del Prado nos ha parecido oportuno acompañarlo? Pues con uno adquirido en 1965 que tiene una fuerza de persuasión, de sugerencia y de poesía y de intimidad, que es un cuadro del siciliano Antonello da Messina, que es Cristo muerto sostenido por un ángel.
canto coral, el canto en coro, algo importantísimo, y tengo que decirles que dentro de que me he permitido una pequeña travesura en el texto que acompaña un poco las reflexiones sobre todo este mundo de las pasiones en la música, al final hago una coda de despedida. Bueno, ahora me da la tos, pero os voy a decir, esto es quizá un aviso para que no cuente nada. Pero es una cosa que lo que hago es una coda de despedida. ¿Y qué es lo que les digo? ¿Saben lo que pueden hacer para comprender más a Bach y más a las pasiones? Meterse en un coro, porque cantar es vivir en plenitud. Y cantar en coro y cantar a Bach es alcanzar la belleza terrenal. Bueno, vamos a pasar ahora esto yo creo que es una... Bueno, que es un... Bueno, ya me pueden perdonar. Debe ser la emoción que siente uno cuando ve estos cuadros y cuando escucha la música de Bach. En el año 1996, más o menos, cuando se iba a celebrar el 250 aniversario de la muerte de Bach, la Bach International Academy de Stuttgart, dirigida por Helmut Rilling, que es el centro más bachiano del universo, tanto en Stuttgart como en su ramificación en el Festival Bach de Oregón, en Estados Unidos, se le ocurrió a Helmut Rilling, un gran animador en estas cosas, como director artístico, el encargar 4 pasiones para el año 2000. El proyecto se llama Pasión 2000. Y entonces las 4 pasiones, vamos a escuchar unos fragmentitos de cada una, porque van a encontrar que son muy diferentes entre sí y muy diferentes al espíritu de Bach. La primera de ellas es una pasión del alemán Wolfgang Rinn, que se llama Deus Passus. Deus Passus es una pasión que está basada en la idea de cambiar el sufrimiento de Dios por el sufrimiento del hombre, en principio. Esa era su filosofía. Y dentro de todo esto, él se inspiró sobre todo en San Lucas, porque en la Pasión según San Lucas, según él, San Lucas es el menos antisemita de los 4 evangelistas para hacer la Pasión. Siguiendo un poco su tónica habitual, pues para Wolfgang Rinn, siempre el pensamiento está muy por encima de la psicología. Hizo una pasión basada en varios de los textos de Isaías, del Stabat Mater generoso y algunos más, y con la definición de que el Dios que sufre, el Dios que ha sufrido, es para mí el protagonismo central del pensamiento cristiano, y en ese diferencia este pensamiento de otros enfoques religiosos. Y decía el mismo Rinn, la sangre del sacrificio divino con la que comienza la obra se junta con la sangre de la humanidad inmolada. El intento de plasmar algo tan inexpresable puede ser la característica de toda la composición. Pues bien, es una composición que curiosamente finaliza con un poema ténebre de un poeta alemán, aunque nacido en Rumanía y judío de origen, que es Paul Celan. Un poeta con todas las tinieblas y con toda esta filosofía que le está diciendo. Esta pasión es la que más se parece, desde el punto de vista de la trascendencia, a las pasiones de Bach, por así decirlo. Y vamos a escuchar de este ténebre, de este poema de Paul Celan, para que vean la complejidad que tiene el fragmento, un poco del número final de esta pasión, que tuvo mucho éxito, porque además se grabó en disco dirigida por el propio Rilling y se llevó, antes de un año del estreno en Stuttgart, ya se había llevado al Festival de Lucerna como un gran acontecimiento y como una de las grandes creaciones con las que empezaba el siglo XXI. Escuchamos este fragmento final y vamos a escucharlo apoyándonos en un cuadro del Greco.
Este poema, Tenebre, desde los coros de esta última escena, de la Pasión según San Lucas, por Florent Rin, tiene un texto, decimos el principio, para que vean un poco el enfoque. Estamos próximos, Señor, próximos y apresables, ya apresados, Señor, uno en otro enzarzados, como si la carne de cada uno de nosotros fuese tu carne, Señor, ora, Señor, invócanos, estamos próximos. Ladeados por el viento íbamos, caminábamos para inclinarnos sobre la zanja y la oquedad, al abrevadero íbamos, Señor. Era sangre, era la que tú has derramado, Señor. Bueno, la Pasión está escrita en alemán, como Wolfgang Rin, y luego de Alemania, la segunda de las Pasiones, ya no vamos a pasar a algo ya mucho más sorprendente, mucho menos ligado a la tradición, que la Pasión, según San Mateo, justamente, hecha por Tan Dun. Tan Dun es un compositor chino de muchísimo éxito. Le ha hecho óperas como Marco Polo, Peón y Pavilion, películas ganadores de Oscar como Tigre y Dragón, por ejemplo, la música para los Juegos Olímpicos de Pekín desde el año 2008, compuso una sinfonía de Internet para Google y YouTube con 15 millones de personas, y cuando a Tan Dun, que hizo su Pasión en inglés, le dijeron que hiciese una pasión, lo que hizo fue, es decir, en vez de esa pasión como la anterior, Deus Passus, hizo una Water Passion, una pasión del agua, porque según él, el agua es lo fundamental para el tratamiento de una pasión que empezaba con el bautismo de Cristo y terminaba con una evocación de la resurrección. Es más, en la orquesta que había puso 17 recipientes circulares de agua, y en los 17 circulares de agua el coro, o los dos coros, se ponían a ambos extremos, y los solistas, cada uno, o los percusionistas, en un extremo de una cruz que había ahí y el director en la otra. Esta vez, más que poner un cuadro del Prado, y por sugerencia del propio equipo del Prado, me han dicho, vamos a seleccionar un fragmento de 2 minutos 17 segundos para que se vea cómo suena desde el punto de vista de la percusión con uno de esos recipientes de agua, cómo suena esta pasión tan acuática que tuvo un éxito en Estados Unidos, como se pueden imaginar, delirante, porque fue una pasión que ha ido a las universidades más previstas, desde Utah, La Joya en California, en fin, a muchísimos sitios, y que ha causado una cierta sensación. Así que vamos a ver un fragmentito muy pequeño que hemos cogido de internet en que un percusionista toca uno de esos cántaros de agua y ya verán de qué manera suena y todo eso se transmite.
Bueno, pues ya ven, para Tan Dun el agua es una metáfora de la unidad de lo efímero y lo eterno, según él, y de lo físico y lo espiritual. Y unas declaraciones a un periódico alemán decía que cuando leí el relato de la Pasión en la Biblia, escuché el viento, el sonido del desierto. Quizá para otros lectores de la Pasión cada imagen es roja y sangriento, pero en cambio siempre sentí el calor del desierto y escuché las piedras y el agua. Así que moldeé la historia a través de esos sonidos, dando al elemento del agua una gran importancia. Todo es cíclico. El agua se evapora, se convierte en nubes, llueve sobre la tierra y se evapora nuevamente. El sonido del agua está en mi composición como un tema de pasacaglia, siempre presente. Aparte de lo que hemos visto, que duda cabe, pues están luego los cantantes correspondientes, la orquesta, etcétera. Pero me ha parecido que era interesante coger un ejemplo extremo de uno de esos 17 cuencos de agua que están pues un poco alrededor de esa cruz que teníamos o que se ponía en el escenario. Bien, este es un Cristo crucificado de Goya, que es el que habíamos pensado para acompañar si no damos las imágenes, pero yo creo que en este caso las imágenes sean importantes. Seguimos con las pasiones y nos vamos a la pasión según San Marcos. Es la pasión, imagínense, un momento muy especial, es una pasión en español. Es una pasión de Osvaldo Golijov, argentino, que en un principio cuando le propusieron hacer la pasión dijo, no, yo no hago una pasión porque yo soy judío y no soy cristiano y entonces no lo puedo hacer. Pero se metió en una época de lectura detallada del Antiguo y el Nuevo Testamento y entonces al final cogió con un entusiasmo terrible e hizo una pasión que, aunque él decía que no había tenido ni formación teológica ni tendencia religiosa, quería descubrir la verdad e hizo una pasión que él mismo llamó afro-latinoamericana, con ritmos de Cuba, con ritmos de Brasil, danzas como la capoeira, etc. Y curiosamente, en esta pasión, que le va a sorprender, el personaje, por ejemplo, de Judas, en un momento determinado, le vamos a oír cantar un aria. Aquí también los personajes no son siempre un personaje físico que solo hace Judas, sino es uno de los que en ese momento encarna o de Judas. Y entonces este personaje de Judas está basado curiosamente, en unas peteneras flamencas de la Niña de los Peines. Entonces vamos a escuchar de entrada, el texto, como van a ver, vamos a escucharle primero a Judas cantando. El texto es breve. Quisiera yo renegar de este mundo por entero, volver de nuevo a habitar, madre de mi corazón, por ver si en un mundo nuevo encontraba más verdad. Vamos a escuchar en principio al fragmento de Judas, al principio de esta ópera, La Pasión según San Marcos, de Osvaldo Golijov. Yo quisiera renegar de este mundo puro por entero, volver de nuevo a habitar. Veíamos una piedad de Fernando Gallego. Todos los tres ejemplos, este y los dos próximos, van a ser diferentes piedades. Y ahora vamos a escuchar con el fondo de otra piedad, la piedad de Sofonisba Anguissola, ahora en este momento
que es expuesta en el Museo del Prado, de la Pinacoteca Brera de Milán, podemos escuchar ese mismo fragmento, esas peteneras cantadas en el año 1912 por esa cantaora gitana de Alameda de Hércules de Sevilla, por la Niña de los Peines. Ya verá el mismo texto, la misma melodía, van a verlo. Quisiera yo renegar ay, quisiera yo renegar de este mundo por entero, volver de nuevo a habitar mares de mi corazón, ay, porque de nuevo habitar, porque tiene un mundo nuevo, porque tiene un mundo nuevo, ay, encontrado, vamos, verdad. Bueno, esto no se lo esperaban, iban a escuchar en una charla sobre las pasiones en la música, unas peteneras por la Niña de los Peines del año 1912 y que estén integradas con esa exactitud o con ese punto de fidelidad a una ópera como Una Pasión según San Marcos. La ópera, con todo lo discutible que podría ser, sorpréndanse, en el estreno tuvo una ovación de 25 minutos, con el público puesto en pie, y empezó una gira de éxito tan absolutamente increíble que cuando llegó ya a Boston, en Estados Unidos, un crítico como Alex Ross, tan conocido, el del Ruido Eterno y todos estos libros, dijo: la pasión golpeó como una bomba la creencia de que la música clásica es un arte exclusivamente europeo. Esta composición tiene un aire revolucionario, como si la historia de la música fuese a despegar de nuevo con un material nuevo y sensual, con un tono nuevo y afirmativo. Lo dijo Alex Ross. Pero imagínense, en todo esto, y a pesar de esos ritmos hay otro movimiento que es un para cajón y zapateado flamenco, que se llama Silencio, en vísperas de la muerte de Jesús, que no vamos a poner ya, pero por dar otra sorpresa más, aparte de esos ritmos latinoamericanos y demás, hay un momento en que hay un poema dedicado a las lágrimas de Pedro, basado en un poema de Rosalía de Castro. Sí, de Rosalía de Castro. Para muchos es lo mejor de la ópera y está cantado, lo hemos escuchado un fragmentito, acompañándonos esta vez con otra tercera piedad, pero esta vez de nuestro gran Antonio Van Dyck. Está cantado todo este poema por una cantante venezolana y está cantado en gallego.
Bueno, nos vamos ya a la última de las pasiones, que es la pasión de Sofía Guaidulina, rusa, de origen tártaro, la pasión según San Juan, para la que, como la mayoría de estos compositores todos ellos de primer nivel, pero tuvieron muchas dificultades en enfrentarse a una pasión. Y Sofía Guaidulina lo explicó muy bien, diciendo: fui muy consciente desde un principio de la especial dificultad que entrañaba el componer una pasión en ruso. La tradición de la Iglesia Ortodoxa rusa no admite la inclusión de instrumentos, ni en el servicio divino ni en otros oficios religiosos. No hay mediadores externos de carácter técnico entre los hombres y Dios. Todo se reduce a una voz y una vela en las manos. Pero la dificultad más grande, en mi caso, era el hecho de que la liturgia rusa ortodoxa desconoce la tradición de la pasión. Para el alma rusa, el arte de la representación ha sido siempre secundario respecto al arte de la vivencia. Por eso, la liturgia elude cualquier intento de representación por personas, cualquier elemento teatral en la Iglesia. Ella hizo luego una pasión para órgano, gran orquesta, de la que vamos a escuchar un fragmentito, el primero, que es un poco como la definición, que es un minutito, y luego algo de la solución que ella encontró para estas interrogantes que se plantean. En este primer fragmento, pues el texto es un texto tan conocido, se llama El Verbo, como en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Vamos a escuchar este fragmentito, que es el comienzo de la ópera, muy breve, y luego escucharemos otro con la solución que buscó ella para plantearse estos problemas de la liturgia ortodoxa rusa, y es una solución que al final se encontró tan a gusto que después de escribir esta pasión, escribió otra, pero ya, en fin, después de lo que era la pasión y muerte de Jesús, escribió la pasión de Pascua, la pasión de la resurrección, con lo cual ya es un fragmento enorme. Pero escuchamos este primer fragmento de Sofía Guaidulina, la pasión según San Juan, del Verbo. Con Tiziano de fondo. Bueno, y después de este enfoque, y el último ejemplo que vamos a poner, ya cuando está dentro de los 11 números, en la crucifixión y muerte de Jesús, ella encontró una solución a los interrogantes que se había planteado ella misma y que les he leído antes. Y dijo: llegué a vislumbrar una salida. El relato de la pasión de Jesucristo no tenía por qué ser obligatoriamente un drama u otro género similar. Podía ser una narración muy sosegada, como corresponde a un ritual de la Iglesia. Ahora bien, esta especie de relación que se desarrolla en la dimensión temporal puede confrontarse con una concepción absolutamente atemporal. Su primer requisito era no ser ajena al material narrativo de la pasión, y el segundo, ofrecer un alto nivel de calidad. Era deseable que en ambos textos se percibiese no solo una mano, sino también un espíritu. Por fortuna, existe un texto como ese, el Apocalipsis. Y entonces, toda esta escena, que no vamos a, porque ya me he pasado mucho de tiempo, no vamos a detenernos en el diálogo y demás, es una escena con varios coros, es una escena con barítono por un lado, con bajo por otro lado, en que los textos de la pasión tradicionales, de la pasión según San Juan, están complementados con los textos del Apocalipsis. Los textos del Apocalipsis, como se pueden imaginar, pues empiezan con las trompetas, el primer ángel que toca una trompeta, después la segunda trompeta hasta las 7 y demás, todo ese mundo ligado con el territorio de la pasión, y suena con esta complejidad apoyado en las voces graves rusas de barítono bajo y en varios coros, bueno, como lo van a ver. Dirige Valery Gergiev, y nosotros vamos a seguir de despedida con Tiziano, con dos entierros maravillosos de Tiziano en el Museo del Prado, que como ven son muy parecidos
salvo en ese enfoque del color en uno y en otro, pero la composición formal y demás está ahí. Escuchamos Sofía Gubaidulina en La crucifixión y muerte de Jesús. Вострубил и сделались рак и огонь смешанный с кровью. И повели. И третья часть дерев сгорела. Bueno, es una escena larga, de gran complejidad, tanto coral como en las voces individuales, que narra esa crucifixión y muerte con la que nosotros y con el entierro vamos a terminar. Yo les agradezco muchísimo la atención que han tenido esta tarde y les pido mil disculpas por ese ataque de tos, que yo creo que ha sido una cosa diabólica. Como era cuando terminaba Bach, estaría Bach ahí escuchándolo con el Antonello da Messina y con el Van der Weyden y con el Sebastiano del Piombo y han dicho no. De aquí no pasamos a los modernos. Pero yo creo que lo moderno hay que verlo también, porque es una respuesta de la sensibilidad de nuestro tiempo a un tema eterno, a un tema de todos los días. Y yo creo que son muestras muy curiosas en varios idiomas y que han salido, fíjense, no han salido de una especie de, bueno, pues vamos a hacer nosotros lo contrario desde el punto de vista de la modernidad. No, han salido de uno de los sitios más bachianos del planeta, de la Internationale Bach Academie de Stuttgart, donde están ahí todos los grandes bachianos. De repente han salido las propuestas de estas cuatro pasiones. Yo, ¿qué quieren que les diga? Disfruten del Prado, disfruten de Bach, disfruten de la música, disfruten de la vida. Muchísimas gracias.